Buenos días, mi nombre es Juan Fernando Koch, soy Esmeralda del negocio de Amway y quiero compartir con ustedes hoy una información que va a ser muy valiosa para los resultados del año 2013-2014. Hoy quiero compartir con ustedes algo que ha sido muy importante para el desarrollo de mi negocio y que puede servirles a muchos de ustedes. Les quiero felicitar porque hacen parte de un negocio que está en pleno crecimiento en el siglo XXI y que hoy se convierte en una megatendencia para que muchos de ustedes alcancen muchas de las metas y de los sueños que cada uno de ustedes tiene. Entonces, la información que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con las 8 materias que este negocio requiere para que empiece a crecer. Este negocio es un negocio que yo lo asemejo como cuando estaba en la primaria. Cuando uno está en la primaria le asignan unas materias y uno debe hacer unas tareas diariamente para lograr sacar adelante esas materias que le han propuesto durante el año escolar. Entonces, dice Robert Kiyosaki que una de las disciplinas que las personas que quieren pasar de ser independientes o empleados para convertirse en empresarios tiene que ser el manejo de la agenda, y él dice que ahí es donde muchas personas fracasan en el emprendimiento porque no tienen la capacidad de aprender a manejar su agenda. Entonces, en este proceso de 3 años yo he descubierto que en el negocio hay 8 aspectos que nos ayudan a construir el negocio y que diariamente los tenemos que repetir. A mayor número de repeticiones, mayor posibilidad vamos a tener de que el desarrollo del negocio sea mucho más rápido y mucho más efectivo. Entonces quiero compartir con ustedes a continuación algo que ha sido muy trascendental para mí. A continuación voy a empezar a enumerar las materias que cada uno de nosotros debemos trabajar en este proyecto y más adelante les iré explicando cómo cada una de ellas les va a permitir a ustedes adelantar y empezar sus calificaciones. La primera materia se llama volumen personal. La segunda materia se llama frontalidad. La tercera materia se llama profundidad. La cuarta materia se llama prospectar. La quinta materia se llama promover eventos. La sexta materia se llama capacitación. La séptima materia se llama hacer agenda. Y la octava materia se llama seguimiento. Listo. Entonces, cuando tenemos ya estas 8 materias sobre la mesa, lo que vamos a hacer es empezar a desglosar cada una de ellas y a mirar cómo trabajar con cada una de estas materias y procurando repetirlas la mayor cantidad de veces en el día o en el mes nos va a permitir construir un negocio mucho más rápido y mucho más veloz. Todas las mañanas cuando yo me despierto y estoy en posición para trabajar el negocio, lo primero que yo hago es pensar cuáles de estas materias son prioridad para mí dependiendo del momento en el que esté mi negocio en el proceso. Entonces lo que cada uno de ustedes debe hacer para poder tener claro qué es lo que debe hacer para construir su negocio es preguntarse cada mañana o cada mediodía, según los horarios que cada uno de ustedes manejen, o cada tarde,
¿Cuáles de estas materias son fundamentales para aportarles e inyectarles crecimiento a sus negocios? Entonces les quiero hablar un poco del volumen personal. Para mí el volumen personal es una materia más de este proyecto y tiene que ver con la sumatoria de mi consumo más la venta que yo hago con las familias sobre las cuales tengo influencia. ¿Por qué es importante hacer volumen personal en este negocio? Primero, porque vas a desarrollar una habilidad que se llama inteligencia comercial. La inteligencia comercial es una habilidad que se desarrolla cuando tú tienes la capacidad de vender un producto o de vender algo que no existe. Cuando hablo de algo que no existe, es vender una visión. Y esa es una de las habilidades que el volumen personal te va a permitir ir desarrollando. Porque cuando tú aprendes a perderle el miedo a las personas, tú vas a tener la capacidad de vender un producto, un servicio o una visión, que es lo que nosotros estamos buscando, profesionalizarnos en ello para poder ser esmeraldas y diamantes. Entonces el volumen personal, además de que nos aporta unas habilidades para poder tener la capacidad de transmitir una visión, también es importante porque esa misma habilidad que yo voy a desarrollar, voy a tener la capacidad de vendérsela a mi grupo. Si yo no tengo una habilidad, es imposible yo transmitirle a otra persona que él me aprenda sin yo tenerla. Ahora, lo que yo me he dado cuenta en este proceso es que muchas de las personas, cuando están corriendo una carrera, en los últimos 3 o 4 días del mes ya saben que su meta no se va a dar. ¿Por qué? Porque ellos no han hecho un buen trabajo de volumen personal y cuando uno está corriendo una meta, por lo general le toca ajustar. Entonces el volumen personal lo que te va a dar es la capacidad de tener dinero en efectivo para poder ajustar un nivel cuando se llegue la fecha final de la meta. Yo me he dado cuenta que cuando las personas desde el principio del mes se programan para tener un buen volumen personal, tienen la capacidad de tener buen flujo de efectivo y así completar las metas que están corriendo. Porque siempre cuando estamos corriendo una meta aparecen imprevistos y por lo general esos imprevistos se pueden tapar con dinero. Entonces, por eso el volumen personal es un gran componente, además de que nos va a ayudar a desarrollar una habilidad que es vital para el desarrollo de este negocio, nos va a permitir tener una herramienta que se llama dinero cuando se llegue la fecha final en el cierre de mes. La segunda habilidad que vamos a tener que desarrollar, o la materia que vamos a tener que cursar durante este año fiscal del 2013-2014, tiene que ver con la frontalidad. Yo digo que la frontalidad es uno de los grandes causantes de que una calificación se dé rápido o se dé lento. Lo que les quiero decir con esto es que cuando yo aprendo a trabajar bien la frontalidad, yo tengo la capacidad de imprimirle más velocidad a una pata que quiero calificar. Entonces, para empezar a hablar de la frontalidad, tenemos que tener en cuenta que la única forma de trabajar correctamente la frontalidad es teniendo una lista bien organizada. Durante este proceso me he topado con personas que quieren hacer las cosas fáciles, que creen que se las saben todas, y lo que me he dado cuenta es que muchos de ellos, por pereza o porque creen que no es necesario hacer una lista, se saltan ese proceso y por tratar de hacer las cosas a lo inteligente terminan haciéndolo a lo torpe. Entonces mi recomendación es que cada uno de ustedes se tome el trabajo de gastarse el tiempo necesario, si es necesario un día completo, haciendo una lista. Esa lista debe tener unos componentes para que sea mucho más fácil viajar a través de ella. El primer componente que debe tener es el nombre de cada persona que estamos buscando prospectar, o sea que le debemos las características para que él haga parte de nuestra organización de distribución y de inversión. Su teléfono, es común uno sentarse con una persona con la cual uno está trabajando la profundidad, pero a la vez él está trabajando la frontalidad y encontrar que llega con una lista sin números de teléfonos. Una lista sin número de teléfonos no sirve absolutamente para nada. Es normal que los números de teléfonos que tengamos en el celular pues están ahí a la mano, pero muchas veces tenemos contactos del colegio, de la universidad, contactos que están por ahí pero realmente no están a la mano
entonces es importante hacer una labor de inteligencia, de pronto por medio del Facebook o por medio del teléfono, conectándonos con otras personas que nos puedan dar los datos de esa persona, para que a la hora de empezar a trabajar tengamos una lista totalmente completa. Entonces, de esa manera vamos a tener nombre, teléfono y una pequeña descripción de lo que hace la persona. Y lo que vamos a hacer es una clasificación de 1 a 5 de qué tan bueno es el perfil de esa persona para nuestro proyecto. Entonces vamos a clasificar con 1 los que creemos que son mejores perfiles y con 5 los que creemos que son no perfiles tan buenos. Entonces de esa forma vamos a poder tener una lista sobre la cual vamos a poder hacer un barrido rápido para que cada uno de ustedes en pequeños espacios que tenga durante el día con sus actividades tradicionales o simplemente con el negocio tengan la capacidad de aprovechar el tiempo al máximo. Recuerden que uno no puede manejar el tiempo, pero uno sí puede manejar los eventos que ocurren en el tiempo. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que cuando uno tiene una lista de personas que son prospectos para abordar y la tiene bien organizada y estás en una cita médica, tenés la capacidad de hacer un barrido rápido y decir, con esta persona me voy a sentar, lo voy a llamar y le voy a sacar una cita, con esta otra. Pero muchas veces vemos personas que llevan 2, 3, 4, un año en el negocio y son personas que todavía están mirando su celular a ver a quién van a llamar, y eso es una herramienta que nos está robando tiempo y además nos está robando energía que podríamos estar invirtiendo en otras cosas. Entonces, para trabajar la frontalidad necesitamos principalmente tener una lista bien argumentada. De ahí nos vamos a ir a la profundidad. La profundidad es quizá una de las materias más exigentes que tenemos dentro del negocio, porque es la que nos va a permitir que logremos llegar a los niveles y que además tengamos un negocio muy estable. Entonces, ¿de qué se trata la profundidad? En el trabajo de la profundidad yo he encontrado que hay 4 materias y esas 4 materias las debemos aprender igual de bien. La primera materia que vamos a encontrar en la profundidad se llama la lista. La segunda materia se llama el contacto. La tercera materia se llama el plan. Y la cuarta materia se llama el seguimiento. Entonces, con estas 4 submaterias de la profundidad vamos a aprender a trabajarla. Entonces, lo que cada uno de ustedes va a hacer, una vez ya haya programado su cita, sus citas o su agenda en volumen personal, ya la haya programado en frontalidad, lo que se va a venir a hacer es que va a abrir su mapa de puntos o va a abrir su mapa de empresarios, y ahí lo que va a empezar a hacer es un barrido de arriba hacia abajo, identificando cada nombre y analizando en qué momento está esa persona que estamos viendo en ese momento en el sistema. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una lista: Ricardo, Sergio y Andrés. Entonces yo lo que hago es que digo, bueno, Ricardo ¿en qué posición está? Entonces yo digo, yo con Ricardo hice una lista, me tomé el trabajo de sentarme con él a hacer una lista, pero Ricardo todavía no sabía hacer un contacto. Entonces cojo mi teléfono celular, llamo a Ricardo y agendo una cita con él para ese mismo día o para el día siguiente, para poder sentarme con él y mostrarle cómo hacer un contacto. Previamente yo debo decirle a Ricardo que antes de que nos reunamos, él debe verificar información que nos facilite el trabajo de cómo hacer un contacto. Entonces dentro de nuestra industria hay personas que son claves en el contacto, entre ellos Sergio Rivera, entre ellos José Bobadilla. Entonces de esa forma lo que yo voy a hacer es que él utilice 2 o 3 audios para que despeje dudas, desarrolle más habilidades y yo ya me siento con él, y entonces el trabajo va a ser mucho más veloz. Entonces de esa forma yo logré agendar una cita y logré darle dinamismo a mi negocio. En el proceso sigo con mi lista, me encuentro con Andrés, entonces digo, yo con Andrés ya hice una lista, él ya sabía hacer contactos, pero necesitamos empezar a dar planes. Entonces muchas veces las personas nuevas no tienen la capacidad de agendarse, de entender la importancia de empezar a crear acciones en el negocio para que el negocio empiece a desplazar.
Entonces lo que hago es que llamo a Andrés y le digo, Andrés, necesito que hagamos una cita porque necesito enseñarte a trabajar una de las habilidades de este negocio. Entonces me siento con Ricardo y programo unos planes y en ese proceso también le voy dando la posibilidad a él para que él empiece a participar dentro del plan y que vaya soltando las habilidades necesarias. Y asimismo con el seguimiento, muchas veces tenemos ya estas 3 materias superadas con Ricardo, Andrés y Sergio, pero posiblemente estuvimos dando unos planes y esa persona no le ha hecho un seguimiento. Entonces lo que yo hago es llamarlo y decirle, necesito sentarme contigo a que le hagamos un seguimiento a ese material o a ese trabajo que hicimos durante los últimos días o durante la última semana. Entonces de esta forma lo que yo he encontrado es que cuando uno empieza a trabajar la profundidad, uno se encarga de que las cosas ocurran y no está esperando a que coincidan con que las estrellas se alineen para que las cosas se den. Entonces estas 4 materias que ustedes están viendo acá son 4 materias que les van a permitir a ustedes empezar a explotar el negocio de ustedes y empezar a darle un mayor dinamismo. De otra forma, hay una 4ª materia que se llama prospectar. Cuando tú ya llevas cierto tiempo en este proyecto y sobre todo cuando tú no tienes otra actividad paralela a este proyecto, sino que sencillamente te dedicas 100% a este proyecto, esta lista que tú construiste y que has venido alimentando porque ha ido apareciendo gente nueva, se va a empezar a agotar. Y si tú esperas a que esta lista de la frontalidad se agote para empezar a desarrollar las habilidades para prospectar, vas a sufrir muchísimo en el negocio, porque vas a tener que hacer una transición sumamente brusca donde todavía no tienes las habilidades y entonces vas a sufrir en este proceso de prospectar. Entonces lo que yo les recomiendo a cada uno de ustedes es que cuando ustedes tengan un espacio vacío en la agenda de ustedes o cuando tengan la posibilidad de agendar un evento que no tiene nada que ver con este negocio, pero donde podemos encontrar personas, sobre todo con las características que las estamos buscando, líderes, emprendedores, descontentos con lo que están haciendo, con buena actitud o en busca de oportunidades, entonces ustedes deben procurar estar rodeado de personas y empezar a hablar con esas personas. Mucha gente me pregunta que cuál es la forma correcta de prospectar. La forma correcta de prospectar es simplemente preguntando mucho y escuchando mucho. Y de esa forma ustedes van a tener la capacidad de que la conversación que ustedes iniciaron llegue al punto donde la persona te esté diciendo por qué tiene que entrar a este negocio. Entonces, la materia número 4, que se llama prospectar, es una materia muy importante, porque de esa forma, esta materia les va a permitir alimentar la materia número 2, que se llama la frontalidad. Y de esa forma, ustedes van a poder tener una lista sumamente grande para poderle inyectar mucha frontalidad a su negocio, ya sea como frontales de ustedes o ya sean en una parte en profundidad, porque necesitamos darle oxígeno a esa pata. Entonces, prospectar es una habilidad que simplemente se desarrolla con el tiempo y se desarrolla con la práctica. Hace varios días estuve en una asesoría con una persona y él me preguntaba, bueno, ¿y cuál es la forma correcta de dar el plan? Yo quiero primero aprender a dar el plan para después darlo. Y yo le decía a él que eso era como yo tratarle de describir cuál es la sensación de cuando uno está elevando una cometa. Y cuando la cometa está jalando para elevarse o cuando la cometa está cayéndose. La única forma de uno conocer esas dos sensaciones es realmente poniendo la cometa en sus manos y elevándola, porque desde nuestra capacidad es muy difícil transmitirle a esa persona la experiencia y además las sensaciones que él va a sentir elevando una cometa. Y eso mismo es lo que le va a ocurrir cuando tú tratas de enseñarle a otra persona a prospectar. Él debe tener unas pautas, pero realmente prospectar se aprende a hacer prospectando. La quinta materia se llama promover eventos. Nosotros acá en Medellín nos hemos convertido en grandes promotores, hemos tenido un gran ejemplo. Rodrigo Correa, nuestro diamante ejecutivo, se ha preocupado por hacer una labor de promoción muy grande en estos últimos 4 o 5 años del negocio acá en Medellín y muchos de nosotros hemos logrado duplicar eso. Entonces, dentro de las materias que yo tengo de mi negocio se llama promover eventos. La promoción de los eventos es tan importante como
el volumen personal, la frontalidad, la profundidad o prospectar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la capacidad de promover eventos, yo estoy permitiendo que haya un sistema que es mucho más grande que yo como individuo que trabaje por mí. Entonces, una de las materias que yo debo tener agendadas semanalmente dentro de mi trabajo debe ser promover la junta de negocios, promover el seminario. Continuando con la promoción de los eventos, lo que nosotros hacemos acá en Medellín es hacer una promoción escalonada. Entonces vamos a poner el mismo ejemplo de la persona. Cuando yo hago una promoción escalonada, lo que yo estoy haciendo es que tengo a Andrés en mi sistema, Sergio es frontal de Andrés y Ricardo es frontal de Sergio. Entonces lo que yo hago es llamar a Andrés y decirle: Andrés, hoy tenemos un evento muy importante, necesito que estés en ese evento porque ese evento te va a dar la visión que necesitas para construir este negocio, y necesito también que llames a Sergio y a Ricardo. Entonces, cuando yo le digo a él que necesito que llame a Sergio y a Ricardo, me estoy asegurando de que Sergio y Ricardo van a recibir una llamada. Pero como yo no me puedo confiar del trabajo que está haciendo Andrés, entonces lo que yo hago es bajar al siguiente nivel y hago ese mismo proceso con Sergio y con Ricardo. De esa forma, a Ricardo le va a quedar sumamente claro, Ricardo, que es el último que está en la fila, le va a quedar sumamente claro que estar en ese evento es sumamente importante porque 3 personas lo llamaron. Entonces, en el peor de los casos es posible que solamente reciba 2 llamadas o hasta solamente la mía. Pero de esa forma lo que yo estoy haciendo es duplicando lo que a mí me enseñaron a hacer, que fue promover escalonadamente. Cuando ya tienes grupos demasiado grandes, ya hay líderes que se encargan de hacer eso, pero debemos procurar en nuestras colateralidades o grupos pequeños hacer eso semanalmente y cada que sea necesario para promover un evento que construya nuestra organización. La sexta materia es la capacitación. Cada uno de ustedes ya debe saber cómo se capacita. La capacitación realmente no es algo que nos permita construir este negocio. Me explico. Cuando tú te estás capacitando, tú no estás construyendo el negocio. Cuando tú te estás capacitando, tú lo que estás haciendo es capacitándote para hacerte mejor dentro de las actividades, que son estas 7 actividades. Pero la capacitación sencillamente es un complemento o es una herramienta para que dentro de las materias que hagas en el día a día seas mejor. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en qué momentos nos capacitamos, porque yo me he encontrado a personas que a las 5 de la tarde se están capacitando mientras podrían estar construyendo el negocio. Y recuerden que a nosotros no nos pagan por capacitarnos, sino por construir organizaciones que muevan volumen. Ahora, si yo estoy en una carrera de construcción de un nuevo nivel, o de mantener un nuevo nivel, que es lo peor que pueden hacer, porque en este negocio o se está creciendo o se está decreciendo, pero nunca uno se está manteniendo. Entonces, cuando ustedes están en la construcción de este negocio, ustedes se van a encontrar con que la capacitación va a ser una gran herramienta, pero hay que ser cuidadosos en qué hora del día nosotros vamos a capacitarnos. La capacitación debe ser algo que yo debo procurar hacer en tiempos muertos para mi negocio, o muy temprano en la mañana o tarde en la noche, porque de esa forma yo voy a dejar espacios libres para que de esa forma yo pueda construir el negocio con los básicos que les estoy explicando. Es una materia muy importante porque dentro de este negocio nosotros necesitamos hacerle seguimiento a estas 5 actividades iniciales. Estas 5 actividades iniciales, que son el volumen personal, la frontalidad, la profundidad, prospectar y la promoción de los eventos, son materias a las cuales yo les tengo que hacer un seguimiento. Yo le tengo que hacer un seguimiento a mis clientes, le tengo que hacer un seguimiento a las personas que estoy preparando para mostrarles el proyecto de negocio, o a las personas que ya tengo preparadas para mostrarles el proyecto de negocio o que ya se los mostré. Tengo que hacerle seguimiento a la profundidad mía, porque yo necesito saber en qué estado están esas personas para poder trabajar con ellos la lista, el contacto, el plan y el seguimiento. Yo debo estar al pendiente y estar haciendo un seguimiento constante de en qué estado se encuentran esas personas. La prospectación es sumamente importante hacerle un seguimiento a la prospectación, porque en la prospectación lo que nosotros estamos haciendo es calentando una relación
para poder lograr llegar al punto correcto y en ese momento hacer una excelente presentación de una oportunidad de negocio. Y por último está promover los eventos, que yo le debo hacer un seguimiento porque cuando yo tengo un nuevo empresario en mi negocio y yo lo estoy empezando a empoderar, yo debo empezarle a hacer un seguimiento sobre las metas que acordamos que él iba a cumplir de personas en los eventos. La agenda. Entonces lo que yo me he dado cuenta en este proceso es que este negocio es un ciclo continuo que lo está repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces en este proceso lo que tú tienes que hacer es repetir estas 8 materias diariamente la mayor cantidad de veces. Si se dan cuenta, una agenda se empieza a llenar desde el día anterior para que al final del día yo ya tenga programado el día siguiente. Lo que yo me he dado cuenta es que las personas muchas veces no tienen el hábito o no tienen la disciplina para llenar esa agenda y entonces de esa forma lo que ocurre es que al día siguiente tienen un día improductivo y como no tienen la habilidad ni tienen el hábito de llenar la agenda para el día siguiente, entonces se vuelve un ciclo vicioso y el negocio nunca va a empezar a crecer simplemente porque no estamos haciendo los básicos del negocio. Entonces mi recomendación es que ustedes cojan un espacio del día de 30, 45 minutos, una hora, o que cojan una hora pero fraccionada en el día y empiecen a tener esta lista en las agendas virtuales o físicas de cada uno de ustedes. Entonces deben hacer un análisis, decir, bueno, para el día de mañana, ¿qué es lo que yo voy a hacer de volumen personal? Coger el teléfono celular y empezar a agendar las 2 o 3 o 1 o media cita que cada uno de ustedes requiera para cumplir la meta que tienen. Después de que agenden esas citas y consideren que ya es suficiente con el volumen personal, o sea que ya estudiaron lo suficiente para pasar la materia de volumen personal, se van a venir a frontalidad y van a hacer un barrido de esa lista muy bien organizada que tienen y van a empezar a decir, con Carlos me debo sentar mañana. Carlos, ¿cómo estás? Vamos a hacer una cita porque quiero hacerte una propuesta de negocio. Luego de yo agendar el número suficiente de citas para el día siguiente para ganar esta materia, me vengo para la profundidad. Cojo y abro el mapa de puntos de mi negocio y lo que voy a empezar es analizar la situación de cada uno de ellos y según la situación de cada uno de ellos, me agendo con ellos, ya sea para trabajar una de estas disciplinas o varias de ellas. Lista, contacto, plano, seguimiento. Cuando me quede un espacio libre que realmente no pude llenar o si lo llené de pronto con una actividad que me permita relacionarme con personas y hacer nuevas relaciones, entonces me voy a ir en una actitud de prospectar. Cuando yo estoy en actitud de prospectar, estoy en actitud de preguntar y de escuchar. Y entonces de esa forma voy a tener otro espacio de mi agenda lleno. La promoción de los eventos lo voy a hacer en los espacios donde me cancelen citas. Cuando yo estoy en el proceso de construcción de este negocio, es totalmente normal que me cancelen una cita. Entonces, ¿en qué momento me voy a poner a promover los eventos? Me voy a poner a promover los eventos en el momento en el cual yo tenga una cita cancelada, que inesperadamente me la cancelaron y no tengo tiempo para reprogramar otra cita en ese espacio. La capacitación la voy a hacer en horas muertas del día, en horas que no sean productivas para mi negocio, como lo es muy temprano en la mañana o como lo es tarde en la noche, o de pronto un fin de semana que quieran destinar un tiempo para descansar, van a aprovechar ese espacio para capacitarse. Voy a hacerle seguimiento a estas 5 actividades que acabamos de hablar acá. Y por último, lo que voy a hacer es agendarme otra vez para el día siguiente. Entonces, de esta forma, señores, lo que ustedes tienen es al frente de ustedes unas materias que son vitales para la construcción de este negocio. Y lo que yo me he dado cuenta es que cuando yo me siento con una persona a mirar su proceso, lo que me he dado cuenta es que con mirar la agenda, yo conozco el nivel al cual esa persona está calificando. Hay un dicho que dice que el estado de tu agenda es directamente proporcional al crecimiento de tu negocio. Entonces, cuando yo me siento con una persona y él me pide una asesoría, lo primero que yo hago es pedirle que me enseñe su agenda. Y a partir de esa agenda que yo estoy revisando, yo inmediatamente tengo la capacidad de dar un veredicto de lo que él me está pidiendo que le explique de por qué no están ocurriendo las cosas. Entonces, la agenda es directamente proporcional
El número de eventos en la agenda es directamente proporcional al crecimiento de tu negocio. Y de esta forma tú vas a tener la capacidad de poder tener una agenda llena, porque esa es la forma más sana de construir este negocio. Lo que nosotros estamos aquí es construyendo un activo, y cuando tú construyes un activo tú tienes que ponerle visión, tienes que ponerle ganas, tienes que ponerle entusiasmo. Cuando tú tienes excedentes de capital tú puedes comprar los activos, pero recuerden que nosotros acá estamos construyendo un activo, porque tú un activo lo puedes construir o lo puedes comprar. En este caso lo que nosotros estamos haciendo es construyendo un activo, y por eso necesitamos una agenda lo más llena posible. En la medida en la que yo tenga mucho tiempo debo utilizar la agenda, y en la medida en la que yo tenga menos tiempo debo utilizar la agenda. La agenda funciona tanto para las personas que tienen mucho tiempo como para las que tienen poquito tiempo. ¿Por qué? Porque las que tienen poquito tiempo tienen que hacer que les rinda mucho el tiempo, y las que tienen mucho tiempo tienen que hacer que ese tiempo sea productivo, porque cuando tenemos un recurso en exceso muchas veces lo malgastamos. Entonces, si cada uno de ustedes se compromete, se propone estar diariamente desarrollando estas actividades como un ciclo y bregando a hacer el mayor número de ellas durante el día, yo estoy seguro que las calificaciones de cada uno de ustedes van a llegar, y que yo sé que nos vamos a ver en la Libre Empresa del 2014-2015 como nuevos esmeraldas y como nuevos diamantes. Para mí es un placer haber tenido la posibilidad de compartir con ustedes hoy este pequeño espacio de aprendizaje,